Bienvenida a los que ya están aquí reunidos. Son las 7:06, así es que los otros se van uniendo, pero mientras tanto nosotros seguimos a tiempo. Así es que bienvenida a mi hermana Stephanie, que va a tener hoy el testimonio, nuestra hermana Joana, Katy, Rocío, las dos Rocío están ahí, Teresa, Cristi, Johnny, Wendy, Elena, Ramona y yo. Así que nosotros estamos en el mejor lugar del mundo, a tiempo como debe de ser. Amén. Y dice la palabra en Apocalipsis 1:2. Como hoy tenemos repaso, recuérdense que eso hablamos al principio, que eh, que todas las cosas están en este capítulo. No, es el 3, 1:3, Apocalipsis 1:3, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo Está cerca. está cerca. Aleluya. Amén. Sin más, le entrego a nuestro ministro Johnny Castro. Dios le bendiga a cada una de ustedes hoy. Amén. Aleluya. Qué bendición es toda la semana venir a traer palabra del Señor, ¿verdad que sí? El Señor dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el Señor nos dice que nosotros necesitamos conocimiento, que hasta los elegidos en los últimos tiempos serán engañados. Entonces, nosotros, como toda la semana, venimos aquí a tomar conocimiento de sus palabras. Y gracias a Él pudimos terminar el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a tener un recuento, un resumen muy importante que nos va a dar el conocimiento de las cosas que van a suceder cronológicamente. O sea, qué estamos esperando, qué va a suceder próximo y qué va a suceder después. Vamos a estar viendo 7 cosas que debemos de saber e entender para los últimos tiempos. La secuencia de los eventos principales del fin de los tiempos. El destino de los componentes de la humanidad, lo que es las naciones, Israel y la iglesia. El propósito y duración de la gran tribulación, el propósito del rapto y las condiciones que les rodean a la segunda venida. La duración y el propósito del milenio, la eternidad y las 70 semanas de Daniel. Mucha información que lo vamos a resumir para que tengamos una idea más o menos dónde estamos. Estudiamos todos esos temas a través de todos los capítulos de Apocalipsis y gracias al Señor y su voluntad pudimos terminarlo. Vamos a estar mirando un poquito también de la batalla de Ezequiel. Ezequiel 38 y 39. Muy importante porque eso señala el comienzo de una gran profecía del Señor. Vamos a estar viendo algo del Salmo 83, Isaías 17, el cual es un oráculo contra Damasco, y el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24-25. Hermanos, con todas estas tormentas mortales, terremotos, guerras, enfermedades que están dominando las noticias de hoy en día, porque todas noticias hoy en día es apocalíptica. No es de sorprendernos aquí, hermanos, que unos recientes estudios muestren un interés que ha aumentado rápidamente sobre la profecía de los últimos días. Aún los incrédulos están pensando si es que el fin está cerca. Lo que es sorprendente es lo poco que muchos cristianos en realidad conocen sobre la profecía, especialmente ya que esta comprende como un 30% del contenido de la Biblia.
un 30%, que es más de cualquier otro tema en la Biblia. Con pocas excepciones, vemos que los seminarios no la enseñan, los predicadores no la predican y por lo tanto los cristianos no la conocen. Es raro escuchar un mensaje hoy en día que explique la importancia de la profecía del caminar de un creyente. Y a pesar de eso, la Biblia dedica más espacio a la profecía de los últimos días que a las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dedica más tiempo a la profecía, así mismo, que a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted le pregunta a un cristiano por qué no estudian la profecía más seriamente, la respuesta es comúnmente porque le asusta, dicen, o porque los confunden. Ambas respuestas nacen de lo que yo acabo de leer en Oseas 4:6, falta de conocimiento. El Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento en Oseas 4:6. Para el verdadero creyente, la profecía ni asusta ni confunde, sino que es la clave para poder comprender el plan divino de Dios con nosotros. Y el propósito de esta clase hoy en día es poder dar una base sólida para un mejor estudio de la profecía. Cuando el cimiento de un edificio es estable y sólido, toda la estructura es fuerte y puede soportar la fuerza. De otra manera, lo debilitarían y quizás lo derribarían. De la misma manera es cuando el cimiento de un cristiano es sólido. De esta forma, ningún argumento de los burladores ni de los incrédulos podrá sacudirnos o debilitar nuestra fe. Estaremos firmes en nuestra fe. Así que hoy, rapidito, vamos a entrar a 7 cosas que usted debe de saber para los últimos días, para que no sea engañado y tenga una fundación sólida. Existen 7 piezas de información que son esenciales para poder entender la profecía de los últimos días. Estas son las piezas que forman el cimiento fuerte del crecimiento de nuestra fe y nuestro caminar en la vida cristiana. Y estas son las siguientes. La secuencia de los eventos principales del fin de los tiempos. El destino de los 3 componentes de la humanidad. El propósito y duración de la gran tribulación. El propósito del rapto, las condiciones que rodean la segunda venida, el propósito y duración del milenio y la eternidad. Una vez que las hemos aprendido, estas 7 cosas nos ayudarán a evitar errores que han desviado a otros cristianos, a otra persona fuera de la escena, a entender la profecía de los últimos tiempos. Estas las podemos llamar perspectivas o visión de conjunto o como querramos llamarla. Pero esta combinación de hechos nos dará la habilidad aquí de colocar todos los versículos proféticos de la Biblia dentro de su propio contexto. Todos estos libros, capítulos que hemos estudiado, el libro Apocalipsis, los podremos poner en contexto, en orden cronológico. La secuencia de los eventos principales del fin de los tiempos. Lo primero es saber lo que está sucediendo y cuándo. El estudio de la profecía se vuelve verdaderamente confuso si no conocemos la secuencia dentro de la cual ocurrirán los eventos principales del fin de los tiempos. Ahora, en realidad el orden es muy lógico y una vez que hemos aprendido, nos daremos cuenta del por qué no lo habíamos hecho antes. La mejor manera de poder encontrarlo es haciendo un ejercicio. En el mundo de los negocios se conoce como el calendario retrospectivo. Eso quiere decir ir hasta el mismo fin del proceso, identificar el resultado final. Entonces se hace una lista de cosas que miran hacia atrás, o sea, retrospectivamente, y que son necesarias
para ejecutar en el presente, para poder obtener el resultado final. Hermano, es más sencillo de lo que parece y es más fácil en la profecía que en los negocios, porque hay mucho menos eventos que organizar en la profecía. Entonces, vamos a comenzar, enumeraremos los eventos principalmente primero para luego organizarlos. Si vemos ahora mismo, casi todas las personas saben acerca de la segunda venida y la eternidad. Y muchas otras también han escuchado sobre el rapto de la iglesia y la gran tribulación. Pero también tenemos el reino milenial, la semana 70 de Daniel, las batallas de Ezequiel 38 y 39, del- y el Salmo 83 e Isaías 17. Esto es un total de 9 eventos principales que se encuentran aún por suceder en el cercano futuro. Ahora, procedamos a organizarlos empezando con el resultado final y yendo hacia el comienzo, como en el caso de la lista de muchas cosas. Ahora, vemos el orden en que algunos eventos sucederán, es obvio, mientras que otros es menos obvios. Al principio, ninguno de estos eventos pareciera calzar en ningún lugar del todo. Entonces, vamos a ordenar lo más obvios de primero. Y nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros los cristianos hoy en día? Todos nosotros creemos que la eternidad es el resultado final, ¿verdad que sí? La eternidad, estar con Cristo, con nuestro Señor, es el resultado final de nosotros. Así que empezando desde ese final y yendo hacia atrás, comenzaremos allí. Pero los últimos eventos principales descritos en detalle en la Biblia son la era del reino o el milenio, que es el reinado de Cristo por 1000 años en la tierra, el cual es distinto y antecede a la eternidad, es antes de la eternidad. El último capítulo de Apocalipsis, como lo estudiamos, describe la existencia de árboles a cada lado del río. Dice, árboles a cada lado del río de la vida y que aún dan fruto diferente todos los meses. Apocalipsis 22, del 1 al 2. Esto quiere decir lo siguiente, que el tiempo todavía aún existe. Ahí Apocalipsis está narrando los 1000 años de Cristo y ahí vemos que hay un río y hay árboles que dan fruto todos los meses. Significa que el tiempo todavía existe ahí en el milenio. Y como sabemos, la eternidad por definición es la ausencia de tiempo. De eso vamos a hablar un poquito más tarde, más adelante. Por ahora conformémonos con mencionar solamente que la eternidad no puede suceder sino hasta que finalice el milenio. Y obviamente el milenio no puede empezar sino hasta la segunda venida de Cristo, porque en ese momento es que el Señor retornará para establecerlo. Ahora, según Mateo 24, 29 al 30, la segunda venida no puede suceder sino hasta el final de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación tiene que terminar para que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y esto no puede suceder sino hasta que el anticristo se sitúe en el templo en Jerusalén declarando que es Dios. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:4. Este es el evento que Jesús advirtió a Israel, recuerden, que observaran como la gran salva del inicio de la gran tribulación. Jesús llamó la abominación desoladora en Mateo 24, 15 al 21. También eso lo podemos ver en Daniel 9, 27. Indica que esto sucederá a la mitad del último periodo de los 7 años, lo cual los eruditos le llaman la semana 70 de Daniel. Pero la semana 70 de la abominación desoladora
no puede suceder sino hasta que haya un templo en Israel. En Israel no ha habido un templo desde el año 70 después de la muerte de Cristo. Y no lo habrá sino hasta que los judíos oficialmente decidan que necesitan uno. Ellos no necesitan uno sino hasta que Dios re- reinstaure la relación del antiguo pacto con ellos. Porque el único propósito del templo, recuerden, es para adorarlo a Él, de acuerdo con los requisitos del antiguo pacto. Y esto señala el inicio de la semana 70 de Daniel, o el inicio de la gran tribulación. Y la semana 70 de Daniel no puede empezar sino hasta que la batalla de Ezequiel 38-39 se gane. Porque si leemos eso, vemos aquí que Dios va a utilizar esa batalla para despertar a Israel y así reinstalar su pacto con ellos. Eso lo podemos ver en Ezequiel 39-22. Ahora, esto es importante. Romano 11:25, Pablo dijo que Israel ha sido endurecido hasta que se alcance la totalidad de los gentiles, lo cual es una referencia al rapto de la iglesia, después del cual dice, todo Israel será salvo. Esto quiere decir que el rapto tiene que suceder antes de la batalla de Ezequiel 38. ¿Puedo entender esto? Hasta el momento, cuando colocamos la secuencia de los eventos en su orden apropiado, aparecen de esta manera. Primeramente, el rapto de la iglesia. Segundo, la batalla de Ezequiel 38. Tercero, comienza la semana 70 de Daniel, o la gran tribulación, llamada la gran tribulación, que es la cuarta. La quinta, la segunda venida de Cristo. La sexta, el milenio. Y la séptima, la eternidad. El tiempo completo con Cristo hasta la eternidad. Ministro, perdóname. ¿Mm? Si lo puedes repetir un poquito más despacio, así podemos anotar cada uno. El primero fue el rapto. Rapto de la iglesia, número El 1. segundo, la batalla de Ezequiel 38. Tercero, comienza la semana 70 de Daniel. Ok. La cuarta, Cuarto, la gran tribulación. gran La tribulación. quinta, la segunda venida de Cristo. La sexta, el milenio. Y la séptima, la eternidad. Para todas aquellas personas que leen las escrituras tal y como fueron escritas, solamente hay dos eventos en esta secuencia que están sujetos a debate en cuanto al momento de su cumplimiento. Y estos son el rapto y la batalla de Ezequiel 38, que son los primeros dos eventos de nuestra lista. Estos son los dos eventos que mencioné que son los menos obvios. Así que intentaremos descubrir por qué lo hemos puesto en ese lugar en secuencia. Si mantenemos nuestra secuencia retrospectiva de atrás hacia adelante, empezaremos con la batalla de Ezequiel y retrocedemos al rapto. Ezequiel 39, 21, 22, 28 y 29. Dice lo siguiente: yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todos ellas verán cómo lo es juzgado y castigado. Y a partir de ese día, dice, los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Entonces, sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien lo envió al exilio desde de entre las naciones, pero que después volví a reunirlo en su propia tierra. Sin dejar a nadie atrás, dice ese Señor, ya no volveré a darle la espalda. Dice, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso dice Ezequiel 39, 21, 22, 28 y 29. Aquí el Señor ha declarado con toda claridad que utilizará la batalla de Ezequiel para despertar espiritualmente su pueblo y llamar a Israel de toda parte de la tierra.
Esto dará como resultado la restauración de la relación del antiguo pacto, reanudando la larga y detenida profecía de la semana 70 de Daniel, para que se cumpla la última semana, lo cual requiere que un templo haya sido construido. Sin este templo, no hay forma de que Dios pueda mantener su pacto con ellos. Eso fue demostrado una y otra vez en la historia durante el cautiverio en Babilonia. Recuerden aquellos que han leído el Antiguo Testamento, cuando el rey Nabucodonosor destruyó el primer templo, Israel dejó de existir completamente. Pero tan pronto Ciro de Persia derrotó a Babilonia y liberó a los judíos, ellos retornaron a Israel y comenzaron a construir el templo antes de hacer cualquier otra cosa. Lo primero que construyeron fue el templo. Sin un templo no se puede hacer el sacrificio de expiación por el pecado, y sin ese sacrificio los judíos no pueden acercarse a Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se refieren a un templo en Israel al final de la era. Y la única razón para la existencia de un templo es poder efectuar las ordenanzas del antiguo pacto. Pero el construir uno en este momento, como sabemos todos, produciría el alboroto más grande del mundo. Solamente la exigencia unificada del pueblo de Israel, acompañada de la callada aceptación de sus vecinos, los musulmanes, haría posible la construcción de un templo hoy en día. Suena imposible prácticamente. Ahora, la batalla de Ezequiel da como resultado una nación judía que vuelve a despertar a la presencia de Dios, y a una completa derrota de las fuerzas musulmanes en esa guerra. Quedan en una posición que no pueden ejercer ninguna resistencia. Entonces, finalmente, se presentará la ocasión perfecta para que el templo sea construido en Israel. Por estas razones, la batalla de Ezequiel tiene que suceder en el umbral de la semana 70 de Daniel. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué el rapto de la iglesia tiene que anteceder la batalla de Ezequiel? ¿Por qué el rapto tiene que ser antes de la batalla de Ezequiel? El Señor dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos dice, parte de Israel ha sido endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Romanos 11:25. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. O sea, ahí vemos que el Señor endureció el corazón de Israel. El Señor lo apartó a ellos hasta que la totalidad, un número predeterminado de su iglesia, su pueblo, venga hacia él. Según Ezequiel 37, 10 a 7 al 10, Israel renacerá primero en incredulidad. Pablo dijo que Israel permanecerá parcialmente desconectado de Dios hasta que la iglesia gentil haya llegado a su totalidad, un número predeterminado, y haya llegado a su destino. La palabra griega traducida como totalidad era un término náutico con frecuencia utilizado para describir cuando se completaba el número total de la tribulación y de carga de un barco para poder completar la misión. El barco no podía zarpar hasta que estos dos elementos estuvieran completos. Aquí la palabra traducida haya llegado significa llegar al lugar designado. Dice, entonces el velo se le será removido a Israel
cuando Dios se les revele a sí mismo otra vez, como vimos anteriormente, Dios utilizará la batalla de Ezequiel para iniciar esto, a remover el antiguo pacto, a renovar el antiguo pacto con Israel, su pueblo, y más tarde hacer la transición de Israel del antiguo pacto al nuevo pacto, que es el pacto con Jesucristo, durante esa gran tribulación. Zacarías 12:10. Recordemos que si ellos no vuelven primero al antiguo pacto, si Israel no vuelve primero al antiguo pacto, no necesitarían un templo. Dios lo está recogiendo de donde lo dejó. Dice que cuando terminaron en Hechos 15, 13 al 18, dice que cuando terminaron, Jacobo, el hermano del Señor, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón no has expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para su honra de su nombre. Esa es la iglesia. Con esto concuerdan todas las palabras de los profetas. Tal como está escrito: después de esto volveré, dice el Señor, y reedificaré la choza de David caída, la casa de David caída. Dice que él va a reedificar sus ruinas y las restauraré para que busquen el Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor. Así dice el Señor que estas cosas, dice, conocidas del tiempo antiguo, en Hechos 15, 13, eso fue cerca de 20 años después de la cruz. 20 años después de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. La controversia de este día era si los gentiles debían de primero ser judíos antes de ser cristianos, y sí o no. ¿Qué sería de Israel? Pero el hermano del Señor, Jacobo, le explicó a los apóstoles, recuerden, y a los demás que estaban presentes en el concilio de Jerusalén, que Israel había sido temporalmente puesto a un lado mientras Dios se enfocaba en la iglesia. Después que él escogiera un pueblo, dice, para su honra y su nombre, los cristianos, la iglesia entre los gentiles, él retornaría para construir su templo. La palabra griega para escoger o tomar significa llevarse algo o removerlo de su lugar. Por lo que el pasaje implica que él va a tomar a la iglesia en algún momento para luego regresar a construir su templo. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso lo pueden tener por seguro. Da pena, Dios. hermanos, da pena que el pastor José Manuel That was a Sierra man move right there. That's a man move, not a no lo kid. pueda. Hold on, Jasmine, your microphone Sorry. open. Sorry. That's okay, that's okay. Da pena que el pastor José Manuel Sierra, un gran pastor con un conocimiento grandísimo, no pueda verlo de esa manera. El Señor lo va a restaurar a Israel y darle lo que quedó de la humanidad, una última oportunidad para que le busquen. Estas tres profecías bíblicas aquí, hermano, ponen en claro que conforme se acerca el fin de la era, Dios empezará a preparar a Israel para que de nuevo sea de él. Pero no estará exclusivamente enfocado en ello, sino hasta que haya terminado de construir la iglesia y no haya llevado a nuestro lugar asignado. Y nos hacemos la pregunta: ¿y dónde es el lugar asignado? Bueno, el Señor dijo bien claro, dice: en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fueses así, yo no lo hubiera dicho, dice él. Voy a preparar un lugar, y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, dice el Señor. Así ustedes estarán donde yo esté. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, 2, 3. Jesús no prometió regresar para quedarse con nosotros aquí. No, donde estamos.
No, sino que Él nos llevará allá donde Él está. Él lo dijo claro ahí mismo. Después de esto, Él atenderá al renacimiento de Israel y la construcción de su templo. A través de las escrituras, el Señor parece estar involucrado, sea con Israel o con la iglesia, pero nunca con ambos al mismo tiempo. Jacobo recalca esto en su pronunciamiento referente a la iglesia en Hechos 15. Todos los líderes de la primera iglesia ahora sabían que una vez que Dios haya alcanzado su meta con la iglesia, se volverá de nuevo a Israel. Y eso señalará el fin de la era de la iglesia. Aquí debemos recordar dos puntos críticos. El primero es que la iglesia no terminó con el pacto de Dios con Israel, sino que solamente lo interrumpió 7 años durante esa tribulación de su término programado. Esos 7 años, llamados la semana 70 de Daniel, deben de cumplirse para completar el antiguo pacto. Y segundo es que el antiguo pacto y el nuevo pacto, como lo practican respectivamente Israel y la iglesia, son teológicamente incompatibles. Y por lo tanto, los dos solamente pueden estar presentes en el mismo tiempo en la tierra. Mientras Israel está fuera del pacto, para que Israel retorne al Señor, la iglesia debe irse. Para que Israel retorne al Señor, la iglesia debe irse, como lo dice ahí. Por este motivo, el renacimiento de Israel en 1948 y la reunificación de Jerusalén en 1967 son vistos como las señales más importantes de todo los tiempos, de que el fin de la era está encima de nosotros. Hay dos eventos que no hemos colocado en la secuencia aún, y esto se debe a que no son fáciles de identificar allí. Estos son la batalla del Salmo 83 e Isaías 17. Cuando Israel gane estas dos batallas, todos sus enemigos vecinos serán derrotados. Entonces entrará en un corto periodo de paz, el cual coloca el escenario para la batalla de Ezequiel 38:11. Estas son llamadas batallas en vez de guerras porque significa que serán cortas, de corta duración, y pueden suceder dentro de un corto periodo de tiempo. Pueden suceder ya sea antes o después del rapto, estas dos batallas, pero sí antes de que se lleve a cabo la batalla de Ezequiel 38. El destino de los tres componentes de la humanidad, las naciones gentiles, Israel y la iglesia. Aún los así llamados expertos hoy en día malinterpretan la profecía cuando no se detienen a considerar a quién se dirige el Señor o uno de sus profetas, solamente porque algo se encuentra en los evangelios, no necesariamente significa que está dirigido a la iglesia. Recuerden eso. O si se encuentra en Isaías, que solamente esté dirigido a Israel. Conociendo quién es el receptor aquí, al cual se le dirige el mensaje, es un asunto crítico para poder entender y saber sobre ello. Solamente existen tres posibilidades. Y le mostraré lo que le quiero decir aquí. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos y una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la eternidad. Eso lo leemos en Efesios 2:15 al 16. Dice la palabra: hermanos, no hagan tropezar a nadie, ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:32. Dice que todos nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre,
No hay hombre, no hay mujer, sino todos ustedes somos uno en Cristo. En aproximadamente 4000 años de la creación de la cruz, la raza humana llegó a dividirse en tres componentes distintos desde la perspectiva de Dios. Tres. Eso sucedió de la siguiente forma. Desde la creación, solamente había una raza de seres humanos, la familia del hombre, más tarde llamada los gentiles. Luego en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación, separada de toda la demás nación de la tierra. Y sus descendientes fueron primeramente llamados los hebreos. Solo podemos ver en Génesis 14:13 y más tarde judíos en Esdras 4:12. Desde ese momento adelante, la población del mundo era judío o gentil, dos razas. Pero en la cruz, Dios creó a la iglesia, la cual fue tomada de entre los judíos y los gentiles, la mezcla de los dos. Pero cada uno compartiendo un destino distinto. Ahora habían tres, y así todas las personas en la tierra pertenecen a uno de estos tres grupos. Cuando leemos las epístolas, Pablo siempre se vio en apuros para distinguir la iglesia tanto de los judíos como de los gentiles, llamando en Efesios a la iglesia una nueva raza de humanos. En los pasajes que cité anteriormente, describiré el destino de cada grupo para que usted pueda ver cuán diferentes son entre sí. Primero los gentiles, según Isaías 56:6. Los gentiles que se convertían al judaísmo antes de la cruz, antes de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, llegaban a ser parte de Israel y compartían su destino, en tanto que murieran en fe esperando el Redentor venidero. Los gentiles que nacen de nuevo durante la era de la iglesia son parte de la iglesia, y después del rapto, resurrección, poblarán la nueva Jerusalén. Eso lo vimos en Apocalipsis 21. La mayoría de nosotros fuimos enseñados a llamarle a esto cielo. Realmente es una entidad aparte. Las personas gentiles que conozcan al Señor después del rapto son llamadas creyentes de la tribulación. Las personas gentiles que conozcan al Señor después del rapto son llamadas creyentes de la tribulación. Esas serán martirizadas por su fe, en cuyo caso su espíritu servirán a Dios en su templo. Apocalipsis 7. Serán unidas a sus cuerpos, resucitados al momento de la segunda venida. Apocalipsis 20. O sobrevivirán a la gran tribulación. Recuerden, no todos serán muertos en la gran tribulación, para ayudar a repoblar las naciones de la tierra durante la era del reino del milenio. Dice que luego los judíos, los espíritus de los judíos que murieron por su fe en el Redentor venidero, antes de que Jesús fuera a la cruz, fueron tomados con él al cielo después de su resurrección. Recuérdense que Mateo 27, 52, 53 habla de que cuando Jesucristo fue crucificado y resucitó, con él resucitaron muchos y fueron al cielo con él. Todos ellos también recibirán un cuerpo resucitado en la segunda venida de Cristo. Daniel 12:1. Los judíos que nacieron de nuevo durante la era de la iglesia son parte de la iglesia. Y después del rapto, resurrección, poblarán la nueva Jerusalén con la iglesia. Apocalipsis 21. Los judíos que los recibieron como su Mesías después del rapto serán protegidos en el desierto de Jordania. Recuerden que esos judíos que no creen en el Mesías
pero que van a creer en el Mesías durante esa gran tribulación, van a ser protegidos en el desierto durante esa gran tribulación. Apocalipsis 12:14. Junto con los contrapartes del Antiguo Testamento, ambos grupos morarán en Israel durante el milenio, ya sean judíos o gentiles. Todas aquellas personas que no llegaron a hacer ninguna de las cosas anteriores en su vida serán atormentadas en el infierno hasta que sean devueltos a la vida para enfrentar el juicio grande del trono blanco de Apocalipsis 20:11-15. Esto se llevará a cabo a final del milenio, a final de los 1000 años reino de Cristo en la tierra. Es ahí donde se enfrentarán a ese gran juez. Dice que estas personas serán juzgadas por sus obras y sentenciadas para el sufrimiento eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20. En el Antiguo Testamento, Dios le prometió a Israel que él retornaría un día para morar entre ellos en su tierra, en este planeta para siempre. Eso lo podemos leer en Ezequiel 43:6-7. En el Nuevo Testamento, Jesús le prometió a la iglesia que él retornaría para llevarnos de vuelta para estar con él en casa de su Padre. Juan 14. Ambas promesas se harán realidad después de esa gran tribulación. Ambas promesas. Recordemos algo, que Israel no es la iglesia, como tampoco la iglesia es Israel. Y ambos grupos son distintos de las naciones gentiles. Mucha de la confusión alrededor de la profecía de los últimos días es el resultado del fracaso en realizar o aceptar esta verdad. Por ejemplo, muchos cristianos hoy en día creen que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios y ha heredado todas las bendiciones que le corresponden a Israel. Según ellos, ya Israel no sirve según el propósito del mundo con Dios. Pero es que cuando Dios habla sobre Israel en el Nuevo Testamento, en realidad, ¿eso significa realmente la iglesia? No. Por lo tanto, estas personas confunden la doctrina de la elección. Cuando leemos el discurso del Monte de los Olivos, la gran tribulación, así como otras enseñanzas del Nuevo Testamento, y que están todas relacionadas con Israel, no solamente con la iglesia. También hay muchas personas gentiles que se sientan en las bancas los domingos y creen que están en la iglesia, a pesar de que no han sido nacidos de nuevo. Esa persona cree que son salvas porque han tratado de vivir una vida buena, o porque han dado dinero, porque pertenecen a una denominación en particular. Están convencidas de manera errónea de que las bendiciones de la iglesia son suyas. Aquí tenemos los tres componentes de la humanidad, los cuales tienen un destino diferente. La nueva Jerusalén es para la iglesia. Israel es para los judíos y el resto del mundo es para los creyentes gentiles, que serán las personas que repueblen la tierra después de la segunda venida de Cristo. Todos los incrédulos sobrevivientes, ya sean judíos o gentiles, serán apartados al momento de la segunda venida para esperar el juicio ante el gran trono final del milenio, junto con todos los incrédulos de todas las épocas. Es triste. El propósito y la duración de la gran tribulación, ay, será un día terrible. Un día que no tiene semejanza, dice el Señor. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor, hablándole a la iglesia ahí. Dice que destruiré por completo todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré de todo, sino que te castigaré con justicia, hablándole al pueblo hebreo.
Dice que de ninguna manera quedará impune. Jesús dijo que la gran tribulación sería el periodo de tiempo del juicio más intenso del mundo. Jamás había visto, jamás, más grande que las guerras mundiales e incluso mayor que el diluvio en tiempo de Noé. Y él dice algo, que si este juicio seguía su curso, no quedaría nadie con vida. A causa de su pueblo, a causa de su pueblo que es Israel, él detendría ese juicio en el momento designado. Mateo 24:22. Esto es la gran profecía de los últimos tiempos, hermanos. No solamente narrado en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento. ¿Cómo van a suceder cronológicamente? Estamos en los últimos días. Muchos eruditos dicen que nosotros somos la última generación antes de esa gran batalla, antes de ese gran rapto. Y yo lo creo así, por las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día. Pero el Señor dice que Él nos librará, Él nos sacará antes de esa gran tribulación. Hermanos, hay mucha más información, pero el tiempo se agota. Mucha más información. Hoy tenemos a nuestra hermana querida que nos va a dar un testimonio de su vida muy importante. Nosotros, los testimonios trabajan para la obra y la gloria del Señor. Y las cosas nos suceden algunas veces para que nosotros después la traigamos como testimonio y la mostremos a otro y mostremos el poder del Señor trabajando en nosotros. Yo espero que esta información le haya llegado a ustedes. Sé que hay muchas preguntas porque esto es muy profundo, pero con el favor de Dios traté de explicar lo más claro posible. Aunque no terminé, hay mucha información más que podemos seguir aclarando cómo sucederán las cosas a estas tres razas que hay en el mundo hoy: los judíos, los gentiles y la iglesia. Que Dios le bendiga a todos. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestra querida hermana Janet con ustedes. Amén. Muchas gracias, ministro. Como siempre, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Hoy vamos a cambiar un poquito. No vamos a abrir el tiempo de las preguntas. Ya hay una pregunta en el chat. Si tú quieres, Johnny, la puede contestar en privado a Dianeris. Okay. Si no, para la semana que viene o en la semana yo te puedo mandar la respuesta, y cualquier otra persona que tenga pregunta igual. Porque hoy, como explicó el ministro, tenemos un testimonio de nuestra hermana Stephanie Díaz. Ella tiene un testimonio. La palabra dice que por los testimonios la fe crece, porque podemos ver al Señor glorificado en las diferentes cosas que le pasan a las personas. Así es que, sin más, les voy a dejar con Stephanie Díaz, que tiene un testimonio en esta noche. Adelante, Stephanie. Stephanie, una pregunta. Sí. ¿Se puede grabar o prefieres que ya cierre la grabación? Creo que cierra la grabación, Johnny. Si no lo vamos a grabar, vamos a cerrar la grabación hasta ahí. Yo no tengo problema de que graben, pero si quieren cerrar la grabación. Bueno, pues si se puede grabar está bien. Entonces sí, porque tenemos unas cuantas personas que no están aquí hoy porque están en Santo Domingo o están en la iglesia, entonces sería bueno que escucharan también. Ok. Johnny, creo que lo que debes de hacer es para la clase y entonces graba el testimonio. Okay, perfecto.